Así es, me encuentro deslizando video por video. Algo que seguramente tú también haces es que en cada año que pasa se nos cuesta muchísimo más concentrarnos, nos distraemos fácilmente y la generación de ahora es menos inteligente que la anterior. De hecho, no lo digo yo, lo dice un estudio. ¿Sabes por qué pasa esto? La atención. Hablemos de la atención. Sabemos que recibimos varios estímulos y uno de esos estímulos recibimos a través de las redes sociales, como TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y muchas más que estoy segura que tú conoces. Ahora, ¿por qué es importante aprender de lo que viene a ser la atención? La atención descrita por la neurociencia, más específico por Luria, es un proceso que tiene selección, codificación y vigilancia de estímulos. Sin embargo, tenemos otro concepto de la fisiología que lo define como un conjunto de síntomas. Un conjunto de síntomas que a la vez cuentan con los estímulos que nos rodean, reaccionando a los estímulos que nos rodean. Y luego tenemos una palabra dividida por la neuropsicología que es filtro, que es, imaginemos un filtro de cocina. Listo, así como la imagen. Básicamente, este filtro donde procesaremos todos los estímulos, pero no todos. Este es el punto. El filtro solo va a procesar los estímulos relevantes, dejando los estímulos irrelevantes por fuera. Ahora sí, ¿dónde desarrollamos esta atención? ¿Dónde desarrollamos esta atención? O sea, ¿en qué parte de nuestro cerebro se encuentra? Se encuentra en el tronco encefálico, lóbulo frontal y parietal. Partiendo acerca de dónde se desarrolla todo este proceso psicológico de la atención, partimos un poco del modelo Mesulam. Existen muchos modelos teóricos, pero este modelo me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque tiene dos fases en el proceso atencional. El modelo de aquí fue ejercido en 1960 y algo muy importante es que está compuesto dos sistemas. En el sistema matriz atencional o función del estado que regula la capacidad general para el procesamiento del nivel de vigilancia y la resistencia a interferencia. Y cuando estamos hablando de esto, también estamos hablando de relacionar estrechamente el estado de alerta y sus centros, que se localizan en los núcleos de la formación. ¿Qué es estado de alerta? Lo vamos a ver más adelante. Luego de esto está el vector o canal atencional. Se le relaciona con procesos de atención selectiva y es la modalidad de atención que regula la dirección de la atención en cualquier espacio. Esto nos permite ser selectivos con la información y también nos permite regular el lóbulo parietal. El síndrome de eminiglencia sería el paradigma de patología atencional representativa en el vector atencional. Tomando en cuenta este modelo teórico, nos vamos a dirigir como los tipos de atención, los procesos atencionales. Existen no solo uno, varios, y cada uno tiene su propia función. Te lo explicamos aquí, con ejemplos. Tú ahorita estás viéndonos, despierto. Es la activación general para poder estar despierto. Pero tenemos la atención focal, que es la habilidad para enfocar la atención a un solo determinado estímulo. ¿Qué se refiere con esto? Imaginemos que estamos caminando por la calle y escuchamos un silbido que solo omite un familiar nuestro. Nos vamos a girar, obviamente, y vamos a focalizar nuestra atención a aquello. Luego tenemos el sostenido, que hoy en día se está perdiendo bastante, este estado de atención, y es cuando mantenemos la respuesta atencional durante una cierta cantidad de tiempo. Aquí influye la concentración y el estado de vigilancia. Y no solo eso, sino que nos permite organizar la información en nuestro cerebro. Luego tenemos la selectiva, que de alguna manera para mí esto es muy otro nivel, que es cuando seleccionamos estímulos relevantes para así, al mismo tiempo, inhibir atención a otros estímulos que no lo son. Rechazamos sonido, otros estímulos, entre más. Luego tenemos el alternante. ¿Qué pasa con esto? Nos permite cambiar el foco de atención en tareas y controles con el flujo de información procesada. Es increíble. Y luego tenemos la dividida, que nos permite procesar dos o más tareas manteniendo la atención sin deteriorar lo que estamos haciendo. Básicamente oscilamos en aquello. Hay que tener en cuenta que las interconexiones neuronales, que es todo lo que estoy explicando aquí, es pues muy subjetiva, pero sobre todo son más ambientales que genéticas. La manera en la que tú tengas un proceso atencional va a ser muy distinta a la que yo tenga. Coméntanos, ¿cuál de estos crees que puedes tener tú? Continuamos con las bases neuropsicológicas. Entendemos que para nosotros esto es como un proceso básico para poder desarrollar nuestras múltiples, no solo múltiples, varias funciones, procesos, cognitivos, como cuáles: lenguaje, memoria, pensamiento, aprendizaje, razonamiento, buen razonamiento, entre muchísimos más. No solo eso, sino que el que participa aquí es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal intercede en el proceso atencionales, no solo en uno, en todos los procesos atencionales, y el área prefrontal en la atención selectiva y sostenida.
No solo eso, también existen dos sistemas propuestos por un autor aplicados. Uno se llama el bottom-up, está en inglés, pero significa de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son los componentes de esto? ¿De qué se trata? Esto de aquí se trata de dirección hacia abajo y hacia arriba, empezando por la formación reticular, siguiendo el tálamo, ganglios y subiendo hasta la cingula, hasta el sistema límbico. Luego tenemos el contrario de eso, que es top-down, que significa hacia arriba y hacia abajo, empezando por el surge lóbulo parietal, o sea, surge de ese lóbulo y termina en el lóbulo frontal. Teniendo en cuenta sobre los procesos atencionales, ¿qué ocurre si existen lesiones vasculares temporales? Existen alteraciones. Por ejemplo, estas de aquí ocasionan la alteración de mutismo cinético. Afecta a la falta de iniciativa, falta psíquica y motora. Luego tenemos el déficit atencional, que uno de sus orígenes es la presencia de bajos niveles de dopaminas, la no alimentación, las dietas estrictas que se ven bastante últimamente y se viralizan en redes sociales. Es importante saber que esto causa dificultad para mantener la atención, impulsividad e hiperactividad. A pesar de que esto es algo temporal, no debería quitarle lo grave que puede ser. Luego tenemos lo que son las lesiones en el lóbulo parietal. ¿Qué ocasionan? Ocasionan la heminingigligencia, fracaso de estímulos visuales, tácticos y auditivos. Partiendo de aquello, ¿qué consejos puedo yo otorgarles a ustedes para mejorar este proceso atencional que tenemos ahora hoy en día? Lo más importante, dormir las horas necesarias, tener un buen horario de sueño. Las horas de sueño no se recuperan y deben ser en horarios casi nocturnos, pero aún así debe cumplirse 7 a 8 horas. Ahora llevándonos un poco a lo que son las actividades diarias. A pesar de que no podemos evitar el uso del celular porque es una necesidad ahora hoy en día, podemos restringirnos ese uso. Empezar con pequeños espacios de tiempo, tal vez minutos y luego horas, donde podamos centrarnos en lo que queremos estudiar, queremos leer o en lo que queremos trabajar. También existen actividades para niños, para mejorar la atención selectiva, para mejorar la atención sostenida y de alguna manera también la atención dividida. Muchas gracias. Esto fue Neuropsicología con Génesis Coello.